¿Has sentido alguna vez que los pensamientos negativos se apoderan de tu mente, alejándote de la paz que Dios quiere para ti? Jesús nos recuerda en Juan 16:33 que nos enfrentaremos a dificultades en este mundo, pero nos llama a confiar porque Él ha vencido toda adversidad. Sus palabras son un recordatorio de que, aunque lidiemos con luchas internas, Cristo ya ha conquistado aquello que busca robarnos la esperanza. En este mensaje profundizaremos en cómo sus enseñanzas nos equipan para superar los pensamientos negativos, transformando nuestra forma de pensar con la verdad de su palabra. Si en algún momento has sentido que la carga de las preocupaciones es abrumadora, este mensaje puede ser el punto de inflexión que necesitas. Juntos descubriremos cómo aferrarnos a las promesas de Dios y experimentar una renovación espiritual que nos conduzca a la victoria. ¿Estás preparado para recibir la paz que solo Cristo puede brindarte? Esos momentos en los que una sombra parece nublar la mente, llenándote de inseguridad y alejándote de la confianza en Dios, son más comunes de lo que imaginas. Pero lo más importante es entender que no estás solo en esta batalla. La Escritura nos proporciona herramientas poderosas para desenmascarar y desarmar las mentiras que intentan atraparnos. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos enseña la importancia de derribar todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Dios y someterlo a la obediencia de Cristo. No se trata solo de un consejo, sino de un llamado a reconocer y enfrentar el verdadero origen de esos pensamientos negativos. Desde el principio, la Biblia nos muestra que la mente es un terreno donde se libra una batalla espiritual. En el Edén, Satanás atacó la mente de Eva con una pregunta que sembró duda, cuestionando lo que Dios había dicho. Esta estrategia sigue vigente hoy, con susurros que intentan hacernos dudar de nuestro valor y del propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la misma palabra que expone al enemigo también nos da las armas para derrotarlo. Una de las claves para vencer los pensamientos negativos es reconocer de dónde provienen. No son simples ideas pasajeras ni meras emociones. Tienen raíces en un ámbito espiritual más profundo. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra lo visible, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos del propósito divino. Este pasaje nos ayuda a comprender que el enemigo usa las mentiras como herramientas para distraernos y debilitarnos. Jesús mismo enfrentó estos ataques cuando fue tentado en el desierto. Satanás intentó manipular sus pensamientos con promesas de poder y satisfacción inmediata, pero en cada ocasión, Jesús respondió con la verdad de la palabra de Dios, afirmando: escrito está, Mateo 4:4. Su ejemplo nos enseña que la clave para contrarrestar los pensamientos negativos es confrontarlos con la verdad bíblica. A menudo, los pensamientos negativos son una distorsión de la realidad. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de los espías enviados a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe desalentador, convencidos de que no podrían vencer a sus enemigos. Sin embargo, Josué y Caleb vieron la misma realidad desde la perspectiva de Dios, afirmando que, si el Señor estaba con ellos, la victoria era segura. Este relato nos demuestra que, mientras los pensamientos negativos pueden sembrar temor y desaliento, la confianza en las promesas de Dios nos impulsa a seguir adelante. Por eso, Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8 a enfocarnos en lo verdadero, lo justo y lo puro. Esta no es solo una invitación a pensar positivamente, sino un llamado a centrar nuestra mente en lo que refleja el carácter de Dios. Es crucial examinar los pensamientos que permitimos en nuestra mente. Si constantemente nos decimos que no somos suficientes, debemos recordar lo que Efesios 2:10 declara: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si sentimos desesperanza, Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes de bienestar y un futuro lleno de esperanza para nosotros. Estas verdades no son solo frases alentadoras, sino declaraciones que transforman nuestra forma de pensar y vivir. La renovación de la mente no es un proceso que podamos lograr por nuestra cuenta. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, fortaleciéndonos en nuestras debilidades. Romanos 8:26 nos asegura que cuando no sabemos qué orar, el Espíritu intercede por nosotros. Él es quien nos capacita para vencer las mentiras con valentía.
La Biblia nos instruye a alimentar nuestra mente con la palabra de Dios diariamente. En Josué 1:8, Dios instruye a meditar en su palabra de día y de noche para caminar en éxito y prosperidad. Este no es solo un hábito espiritual, sino una estrategia para llenar nuestro corazón con la verdad y expulsar cualquier mentira del enemigo. En 1 Reyes 19, vemos a Elías abrumado por el miedo y la desesperación tras un gran triunfo espiritual. En su momento de mayor debilidad, Dios no lo reprendió, sino que le habló en un susurro apacible, recordándole su propósito. Esta historia nos enseña que, aún en nuestros momentos más oscuros, Dios está presente para restaurarnos. Nuestra identidad en Cristo es inmutable. No somos definidos por los pensamientos negativos que nos asedian. 2 Corintios 5:17 nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas, y Romanos 8:37 nos recuerda que somos más que vencedores. La clave para caminar en esta verdad es recordar que nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios. Cuando permitimos que sus promesas moldeen nuestra manera de pensar, experimentamos una transformación profunda. En Juan 1:5 se nos dice que la luz de Cristo brilla en las tinieblas y éstas no pueden apagarla. La invitación de Dios es clara: permitir que su luz ilumine cada rincón de nuestra mente y corazón. Este proceso de renovación es continuo y requiere intencionalidad. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a los patrones del mundo, sino a permitir que nuestra mente sea transformada por Dios. Este cambio no es solo un ajuste superficial en nuestros pensamientos, sino una transformación completa que nos lleva a experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. A medida que renovamos nuestra mente, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en fe. Cuando enfrentamos momentos de ansiedad o duda, recordamos las promesas de Isaías 41:10, donde Dios nos asegura que está con nosotros y nos fortalece. A través de la oración, reafirmamos nuestra confianza en Dios y recibimos su paz. Filipenses 4:6-7 nos anima a presentar nuestras preocupaciones ante Él, con la seguridad de que su paz guardará nuestros corazones y mentes. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos ayuda a discernir su voz por encima del ruido de nuestros propios pensamientos. Además, la comunidad de fe juega un papel fundamental en este proceso. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a animarnos unos a otros y a no alejarnos de la comunión. Rodearnos de creyentes que nos recuerden la verdad de Dios nos fortalece y nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. Al caminar en esta transformación, experimentamos una vida de paz y propósito. Superar los pensamientos negativos no es solo un acto de resistencia, sino una invitación a vivir plenamente en Cristo. En Juan 8:36, Jesús nos dice que si Él nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Esta libertad nos capacita para reflejar su amor, vivir con gratitud y avanzar en su propósito sin ser detenidos por el miedo o la duda. La victoria sobre los pensamientos negativos no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que podemos vivir cada día cuando elegimos aferrarnos a la verdad de Dios. Superar los pensamientos negativos no es solo un esfuerzo humano, sino un acto de fe y rendición a Dios. Es un proceso continuo donde cada día aprendemos a depender más de su gracia y a confiar en sus promesas. En Mateo 11:28, Jesús nos invita a venir a Él cuando estemos cansados y cargados, asegurándonos que en su presencia encontraremos descanso. Esta invitación no es solo para momentos de crisis, sino para cada día de nuestra vida. Él desea que vivamos con una mente renovada, libre del peso de la culpa, el miedo y la duda. La clave está en permanecer en su verdad y rechazar las mentiras que buscan alejarnos de su propósito. Nuestra mente es un campo de batalla donde se libra una lucha constante entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Efesios 6:16 nos exhorta a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Cada pensamiento negativo que aceptamos sin cuestionar puede convertirse en un obstáculo que nos aleja de la plenitud de vida que Dios nos ha prometido. Pero cuando elegimos renovar nuestra mente con la verdad de la palabra, estamos desarmando al enemigo y fortaleciendo nuestra fe.
No se trata de ignorar nuestras emociones o pretender que no existen dificultades, sino de enfrentarlas con la seguridad de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. El poder de la confesión también juega un papel clave en este proceso. En Proverbios 18:21 se nos dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo que declaramos con nuestra boca influye en nuestra mente y en nuestro espíritu. Cuando proclamamos la verdad de Dios sobre nuestras vidas, estamos alineando nuestros pensamientos con su voluntad. En lugar de decir, no soy suficiente, declaramos que somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8:37. En lugar de decir, Dios se ha olvidado de mí, recordamos que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:5. La confesión de la verdad es una herramienta poderosa para transformar nuestra mentalidad y fortalecer nuestra fe. La adoración es otro medio a través del cual renovamos nuestra mente y expulsamos los pensamientos negativos. En Salmos 104 se nos insta a entrar en la presencia de Dios con acción de gracias y alabanza. La adoración cambia nuestro enfoque de los problemas a la grandeza de Dios. Nos recuerda que Él es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Cuando alabamos, nuestros pensamientos se alinean con su verdad y el enemigo pierde poder sobre nuestra mente. La adoración nos lleva a una comunión más profunda con Dios, donde su paz inunda nuestro corazón y reemplaza cualquier sombra de temor o ansiedad. Además de la adoración y la confesión, la comunidad de fe es un pilar fundamental en la renovación de la mente. En Santiago 5:16 se nos exhorta a confesar nuestras luchas unos a otros y a orar por sanidad. Cuando compartimos nuestras batallas con otros creyentes, recibimos aliento, perspectiva y apoyo espiritual. La comunidad nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad cuando nuestras fuerzas flaquean. Nos recuerda que no estamos solos y que Dios usa a otros para fortalecer nuestra fe. Un corazón dispuesto a recibir consejo y ánimo de sus hermanos en Cristo experimenta una mayor transformación y victoria sobre los pensamientos negativos. Es importante recordar que la renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso diario. En 2 Corintios 4:16, Pablo nos dice que nuestro ser interior se renueva día tras día. Cada mañana es una nueva oportunidad para llenar nuestra mente con la verdad de Dios y rechazar cualquier pensamiento que no provenga de Él. Cuando nos enfrentamos a pensamientos de desesperanza, elegimos recordar las promesas de Dios. Cuando el enemigo intenta sembrar temor, afirmamos nuestra confianza en el Señor. Es un ejercicio constante de fe y obediencia que nos lleva a una vida de paz y gozo en su presencia. La paciencia y la perseverancia son esenciales en este proceso. En Santiago 1:2-4 se nos dice que las pruebas fortalecen nuestra fe y nos llevan a la madurez. A veces, vencer los pensamientos negativos no sucede de inmediato, pero cada paso de fe nos acerca más a la plenitud de Dios. Es en la perseverancia donde experimentamos su poder transformador. Cada vez que elegimos la verdad en lugar de la mentira, estamos avanzando en nuestra renovación espiritual. Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6. Y podemos confiar en que su gracia es suficiente para cada día. Vivir con una mente renovada también implica alinear nuestras acciones con la verdad de Dios. En Gálatas 5:16 se nos insta a vivir según el Espíritu y no según los deseos de la carne. Una mente transformada se refleja en nuestras decisiones, en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos los desafíos. Cuando nuestros pensamientos están anclados en la palabra de Dios, nuestras acciones comienzan a reflejar su amor, su paz y su propósito. La transformación no es solo interna, sino que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, la victoria sobre los pensamientos negativos nos lleva a un lugar de testimonio y servicio. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en nuestras aflicciones para que podamos consolar a otros. Cuando hemos experimentado la libertad de una mente renovada, somos llamados a compartir esa verdad con quienes aún están atrapados en la oscuridad. Nuestro testimonio puede ser la luz que alguien necesita para encontrar esperanza en medio de sus luchas. Dios nos ha llamado no solo a vivir en victoria, sino a llevar esa victoria a otros.
Cada día es una oportunidad para caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. En Juan 8:32, Jesús nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esta libertad está disponible para todos los que deciden aferrarse a sus promesas y vivir en su presencia. No importa cuán arraigados parezcan los pensamientos negativos, en Cristo hay poder para renovarnos y darnos una nueva perspectiva. Su gracia es suficiente, su amor es inquebrantable y su verdad es la clave para una vida llena de paz y propósito. Hoy es el día para tomar la decisión de renovar nuestra mente con la verdad de Dios. No permitas que los pensamientos negativos dicten tu vida. En Cristo tienes todo lo que necesitas para caminar en victoria. Su palabra es tu escudo, su espíritu es tu guía y su amor es la fuerza que te sostiene. Confía en que Él está obrando en ti, llevándote a un lugar de plenitud y libertad. La batalla por tu mente ya ha sido ganada en la cruz. Ahora es momento de caminar en esa victoria. Cuando elegimos caminar en la victoria que Cristo nos ha dado, cada pensamiento y cada decisión comienzan a alinearse con su verdad. La renovación de la mente no es solo un cambio de perspectiva, sino una transformación profunda que nos capacita para vivir en plenitud. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este llamado nos recuerda que nuestros pensamientos deben estar centrados en Dios y no en las preocupaciones pasajeras del mundo. Es en esa conexión con Él donde encontramos la fortaleza para resistir los pensamientos negativos y reemplazarlos con la verdad que nos edifica y nos fortalece. Vivir en la libertad de una mente renovada implica reconocer que Dios es el autor de nuestra historia. En Isaías 55:8-9, Él declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A menudo, los pensamientos negativos surgen cuando intentamos entender la vida desde nuestra perspectiva limitada, olvidando que Dios ve el panorama completo. Confiar en su plan y en su soberanía nos permite descansar en la certeza de que todo tiene un propósito divino. Uno de los mayores desafíos en la renovación de la mente es aprender a rendir nuestras preocupaciones a Dios. La ansiedad y el temor buscan constantemente gobernar nuestros pensamientos, pero en 1 Pedro 5:7 se nos da una instrucción clara: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este acto de entrega no es una muestra de debilidad, sino de fe. Cada vez que elegimos confiar en Dios en lugar de dejarnos llevar por el miedo, estamos afirmando su señorío sobre nuestra vida y permitiendo que su paz reine en nuestro corazón. La transformación de la mente también requiere disciplina. En Josué 1:8, Dios le ordena a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este principio sigue siendo vigente hoy. La meditación diaria en la palabra de Dios es la clave para mantener una mente fuerte y resistente a los ataques del enemigo. No podemos esperar vivir en victoria si no llenamos nuestra mente con la verdad de Dios y la aplicamos en nuestra vida diaria. Además, la gratitud es un arma poderosa contra los pensamientos negativos. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos exhorta: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Practicar la gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que Dios ya ha provisto. Cuando elegimos agradecer incluso en medio de las dificultades, nuestra mente es fortalecida y nuestro espíritu es renovado. La gratitud nos recuerda que Dios sigue obrando, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. A lo largo de la Escritura, encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron la renovación de su mente al confiar en Dios. Pablo, quien en un tiempo persiguió a la iglesia, fue transformado por un encuentro con Cristo y se convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio.
Su vida es un testimonio de que Dios puede cambiar cualquier mentalidad y redimir cualquier historia. En Filipenses 3, 13, 14, Pablo declara: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos desafía a no quedarnos atrapados en los pensamientos del pasado, sino a mirar hacia adelante con fe y esperanza. Una mente renovada también nos equipa para enfrentar las pruebas con valentía. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos recuerda que las dificultades no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y fortalecer nuestra fe. Cuando nuestra mente está anclada en la verdad de Dios, podemos ver cada prueba como una herramienta en sus manos para moldearnos y prepararnos para cosas mayores. Finalmente, la victoria sobre los pensamientos negativos se manifiesta en la manera en que vivimos y en el impacto que tenemos en los demás. Jesús nos llama a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. En Mateo 5, 14 y 16, Él declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando permitimos que la verdad de Dios transforme nuestra mente, nuestras acciones reflejan su amor y su gracia, atrayendo a otros hacia Él. El proceso de renovación mental es una jornada continua que requiere entrega, disciplina y fe. No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero con cada paso que damos en obediencia, Dios obra en nosotros y nos lleva a una vida de mayor paz y propósito. La clave está en permanecer en su palabra, confiar en sus promesas y mantener nuestros pensamientos enfocados en Él. Como se nos recuerda en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Ahora nos toca caminar en ella con determinación y esperanza. Cuando nuestra mente es renovada por la verdad de Dios, comenzamos a experimentar una libertad que trasciende toda circunstancia. Ya no somos esclavos de los pensamientos negativos, sino que vivimos en la realidad de su amor y su gracia. En Juan 8:36, Jesús nos asegura: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es solo la ausencia de pensamientos oscuros, sino una transformación completa en la que nuestras preocupaciones, temores e inseguridades son reemplazados por la paz y la confianza en su plan. Este proceso de transformación también nos permite vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. Muchas veces los pensamientos negativos surgen de una imagen distorsionada de quiénes somos. El enemigo trata de convencernos de que no somos lo suficientemente buenos, que hemos fallado demasiado o que no tenemos un propósito. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice algo completamente diferente. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que no somos un error, ni estamos aquí por casualidad. Dios nos diseñó con un propósito y tiene un plan específico para cada uno de nosotros. A medida que alineamos nuestros pensamientos con esta verdad, la duda comienza a desvanecerse y la fe toma su lugar. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es simplemente un cambio de mentalidad, sino un proceso en el que cada pensamiento es filtrado a través de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de su verdad, los pensamientos negativos pierden poder y su paz comienza a gobernar nuestras vidas. Sin embargo, este cambio no sucede automáticamente. Requiere intencionalidad y esfuerzo. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Esto significa que no podemos permitir que los pensamientos negativos se arraiguen en nuestra mente. Debemos reconocerlos, confrontarlos con la verdad de la Escritura y reemplazarlos con lo que Dios dice acerca de nosotros y nuestra vida. Una de las maneras más efectivas de fortalecer nuestra mente en la verdad de Dios es a través de la alabanza y la adoración. La alabanza tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y dirigir nuestra atención hacia Dios en lugar de nuestros problemas. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios nos dará manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Cuando elegimos adorar a Dios en medio de nuestros desafíos, su gozo llena nuestro corazón y nuestra mente es fortalecida. La oración también juega un papel fundamental en la renovación de nuestra mente. A través de la oración llevamos nuestras preocupaciones a Dios y recibimos su dirección y paz. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No importa cuán oscuros sean los pensamientos que enfrentamos, en la presencia de Dios encontramos la luz que disipa toda tiniebla. A medida que nuestra mente es renovada, también cambia nuestra manera de hablar y actuar. Jesús dijo en Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestra mente está llena de la verdad de Dios, nuestras palabras reflejan fe y esperanza en lugar de duda y temor. Esto no solo impacta nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Otro aspecto clave en este proceso es la comunidad de fe. No estamos llamados a luchar solos contra los pensamientos negativos. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos fortalece, nos anima y nos ayuda a mantener nuestra mente enfocada en Dios. Dios también nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro ayudador y guía. En Juan 14:26, Jesús promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo nos fortalece, nos recuerda las promesas de Dios y nos ayuda a permanecer firmes en la verdad. Finalmente, la victoria sobre los pensamientos negativos se encuentra en nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No estamos definidos por nuestros errores, nuestro pasado o nuestras luchas. En Cristo somos nuevas criaturas con un futuro lleno de esperanza y propósito. Este proceso de renovación no es un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y transformación. Cada día tenemos la oportunidad de elegir en qué enfocamos nuestra mente. Cuando elegimos la verdad de Dios sobre las mentiras del enemigo, experimentamos su paz, su gozo y su dirección en cada área de nuestra vida. La invitación está abierta para todos. Deja atrás los pensamientos que te atan y abraza la libertad que Cristo te ofrece. Su verdad es el ancla que sostiene nuestra mente y su amor es la fuerza que nos impulsa a vivir en victoria. Cuando aprendemos a vivir en la verdad de Dios, experimentamos una transformación que va más allá de nuestra mente. Nuestro espíritu es fortalecido, nuestras emociones encuentran estabilidad y nuestro corazón se alinea con el propósito divino. La renovación de nuestra mente no es un evento único, sino un proceso diario en el que, paso a paso, elegimos reemplazar la mentira con la verdad y la ansiedad con la paz de Dios. Cada día es una nueva oportunidad para decidir en qué enfocaremos nuestros pensamientos y qué influencia dejaremos entrar en nuestro corazón. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios ha trabajado en la mente de sus siervos para prepararlos para el propósito que tenía para ellos.
Moisés, a pesar de haber sido elegido para liberar a Israel, luchó con pensamientos de insuficiencia. En Éxodo 4, 10, 12, Moisés dijo al Señor: Oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sin embargo, Dios le respondió con una verdad inquebrantable: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés tuvo que decidir si permitiría que sus pensamientos de inseguridad lo gobernaran, o si confiaría en lo que Dios decía sobre él. Su historia nos recuerda que la victoria sobre los pensamientos negativos comienza cuando elegimos creer en la voz de Dios por encima de nuestras propias dudas. La mente de David también fue renovada a lo largo de su vida. En los Salmos encontramos muchas de sus oraciones en momentos de angustia, miedo y confusión. En el Salmo 42:5, él mismo se anima diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David no negó sus sentimientos, pero decidió someterlos a la verdad de Dios. En lugar de dejarse dominar por el abatimiento, escogió recordar que Dios era su salvación y su refugio. Este mismo principio se aplica a nuestra vida. No se trata de ignorar las dificultades, sino de enfrentarlas con una mente renovada en la confianza de que Dios está obrando a nuestro favor. Incluso el apóstol Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, tuvo que aprender a controlar su mente y sus emociones. En 2 Corintios 12, 9, 10, después de clamar al Señor por un sufrimiento persistente, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de enfocarse en su dolor, Pablo decidió regocijarse en la gracia de Dios, declarando: por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Su testimonio nos muestra que, aún en medio de dificultades, una mente transformada nos permite ver cada situación desde la perspectiva divina. Esta transformación no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. En Zacarías 4:6 Dios dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La verdadera renovación de nuestra mente ocurre cuando dependemos completamente del Espíritu Santo, permitiendo que su presencia moldee nuestros pensamientos y emociones. Él nos guía hacia la verdad, nos recuerda las promesas de Dios y nos fortalece para resistir los ataques del enemigo. El enemigo intentará constantemente distraernos y hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo, pero Jesús ya nos ha dado la victoria. En Colosenses 2:15 se nos dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que no luchamos desde la derrota, sino desde la victoria. Ya no estamos sujetos a la esclavitud del temor, la culpa o la ansiedad. En Cristo tenemos la autoridad para rechazar cualquier pensamiento que no provenga de Dios. La fe juega un papel crucial en este proceso. Hebreos 11:1 nos enseña: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que aun cuando nuestros sentimientos nos digan lo contrario, elegimos creer en lo que Dios ha dicho. La fe nos permite avanzar, incluso cuando las circunstancias parecen adversas, porque confiamos en que Dios es fiel a sus promesas. Además de la fe, la obediencia es fundamental en la renovación de nuestra mente. Jesús dijo en Juan 8:31-32: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que buscamos en nuestra mente viene cuando nos alineamos con la palabra de Dios y la obedecemos en nuestro diario vivir. No basta con conocer la verdad, debemos aplicarla y caminar en ella. Cuando vivimos con una mente renovada, nuestra vida cambia en todas las áreas. Nuestras relaciones mejoran porque aprendemos a ver a los demás con los ojos de Cristo. Nuestro propósito se clarifica
porque ya no estamos atrapados en dudas o temores, sino que caminamos con seguridad en el llamado de Dios. Incluso nuestra salud emocional y física mejora, porque experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4:7. Es importante recordar que este proceso no se trata de alcanzar la perfección, sino de caminar con Dios cada día. En 2 Pedro 3:18 se nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa que la renovación de nuestra mente es un viaje continuo de crecimiento espiritual, en el cual aprendemos a depender más de Dios y a vivir en su verdad. Finalmente, el resultado de una mente transformada es la capacidad de vivir con gozo y esperanza. En Romanos 15:13, Pablo ora: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando nuestra mente está en Cristo, no solo experimentamos paz, sino también una esperanza que nos impulsa a seguir adelante con confianza. El llamado hoy es claro: no permitas que los pensamientos negativos gobiernen tu vida. Decide someter tu mente a la verdad de Dios. Llena tu corazón con su palabra. Busca su presencia en oración y rodéate de una comunidad de fe que te fortalezca. No estás solo en esta batalla. Dios está contigo, guiándote hacia la libertad y la plenitud en Cristo. La victoria ya ha sido ganada y ahora es el momento de caminar en ella. Cuando decidimos caminar en la victoria que Cristo nos ha dado, experimentamos una transformación que se refleja en todas las áreas de nuestra vida. No solo dejamos atrás los pensamientos negativos, sino que aprendemos a vivir con una perspectiva renovada, alineada con la verdad de Dios. Esta renovación no es simplemente un cambio de actitud, sino una profunda reconfiguración de nuestro ser que nos permite vivir en la plenitud de su propósito. El proceso de renovación mental es un acto de rendición continua. Cada día tomamos la decisión de entregar nuestras preocupaciones, miedos y dudas a Dios, confiando en que Él es quien nos sostiene. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta acción de entregar nuestras cargas a Dios no es un acto de debilidad, sino de fe. Al hacerlo, reconocemos que no somos autosuficientes y que nuestra fortaleza proviene de Él. Una mente renovada nos permite ver las pruebas de una manera diferente. En lugar de percibirlas como obstáculos, las entendemos como oportunidades para crecer en la fe. Santiago 1:2-4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esta perspectiva nos ayuda a enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que Dios está obrando en nosotros, incluso en medio de las dificultades. La clave para mantener una mente firme en Dios es alimentar nuestro espíritu con su palabra. Jesús nos dejó un ejemplo claro cuando fue tentado en el desierto. En cada ataque del enemigo, su respuesta fue: escrito está. Mateo 4:4. No se dejó llevar por emociones ni razonamientos humanos, sino que se aferró a la verdad de la Escritura. Esto nos enseña que la mejor manera de combatir los pensamientos negativos es llenarnos de la palabra de Dios y declararla sobre nuestra vida. Cada promesa en la Biblia es un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Además, la alabanza y la adoración tienen un poder transformador en nuestra mente. Cuando adoramos a Dios en medio de nuestras luchas, nuestras preocupaciones disminuyen y su presencia se hace más real. En el Salmo 34:1, David declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Este estilo de vida de adoración nos ayuda a mantener nuestra mirada en Dios, en lugar de en nuestras circunstancias. Cuando exaltamos su nombre, nuestra mente se llena de su paz y nuestra fe se fortalece. Otro aspecto fundamental en la renovación de nuestra mente es la comunidad de fe. No fuimos diseñados para caminar solos. En Hebreos 10:24-25 se nos anima: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. La comunidad nos fortalece, nos anima y nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad de Dios. Cuando compartimos nuestras luchas con otros creyentes, encontramos apoyo y dirección en la oración y el consejo mutuo. La oración también es una herramienta esencial en este proceso. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación. En los momentos de incertidumbre, la mejor respuesta siempre será buscar su presencia en oración. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra mente, nuestras relaciones también cambian. Nos volvemos más pacientes, más comprensivos y más llenos de amor. En Efesios 4, 31, 32 se nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La renovación de la mente no solo nos beneficia a nosotros, sino que impacta positivamente a quienes nos rodean. Es importante recordar que la transformación de nuestra mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo en el que debemos perseverar. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aun cuando enfrentemos momentos de dificultad, debemos seguir adelante, confiando en que Dios está obrando en nosotros y que su propósito se cumplirá. Finalmente, vivir con una mente renovada nos da la seguridad de que estamos en el camino correcto. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios, nos guía y nos lleva a lugares de bendición que nunca imaginamos. La invitación es clara: no permitas que los pensamientos negativos definan tu vida. Decide cada día renovar tu mente con la verdad de Dios. Aférrate a su palabra, mantente en oración, rodéate de una comunidad de fe y alaba a Dios en todo momento. Su gracia es suficiente y su poder es más grande que cualquier lucha interna que puedas enfrentar. La victoria ya ha sido ganada en Cristo. Ahora es el momento de caminar en ella con confianza y gozo. Vivir en la victoria de Cristo implica un compromiso diario de mantener nuestra mente alineada con su verdad. No es un evento único, sino un proceso constante de transformación en el que cada pensamiento es sometido a la obediencia de Cristo. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos insta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos recuerda que tenemos autoridad sobre nuestra mente y que no debemos permitir que los pensamientos negativos dominen nuestra vida. Cada día enfrentamos una batalla en nuestra mente. El enemigo intentará sembrar dudas, temores y mentiras que nos alejen de la verdad de Dios. Sin embargo, tenemos la certeza de que Dios nos ha equipado con las herramientas necesarias para resistir y vencer. En Efesios 6:11 se nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye la fe, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la salvación y la palabra de Dios. Al equiparnos con estas armas, podemos rechazar cualquier pensamiento que no provenga de Él. La mente de Cristo nos permite ver la vida con una perspectiva diferente. Cuando antes nos dominaban el miedo y la ansiedad, ahora podemos caminar con confianza sabiendo que Dios tiene el control. En Isaías 41:10 se nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos da la certeza de que, sin importar las circunstancias, nunca estamos solos. Dios nos sostiene, nos fortalece y nos guía en cada paso.
La paz de Dios es una manifestación de su presencia en nuestra vida. No es una paz que depende de las circunstancias, sino una paz sobrenatural que nos permite estar tranquilos en medio de la tormenta. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz nos protege contra el estrés y la ansiedad, permitiéndonos vivir con una confianza inquebrantable en su amor y fidelidad. Para mantenernos firmes en esta verdad, es esencial meditar constantemente en la palabra de Dios. En Salmos 1, 2, 3 se nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La meditación en la Escritura no solo renueva nuestra mente, sino que también nos fortalece espiritualmente, permitiéndonos crecer y dar fruto en nuestra vida. La gratitud es otra clave para mantener una mente sana y libre de pensamientos negativos. Cuando desarrollamos una actitud de gratitud, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a ver y agradecer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a mantener una mentalidad positiva y a recordar que Dios está obrando en todas las áreas de nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. Nuestra identidad en Cristo también juega un papel fundamental en la renovación de nuestra mente. Muchas veces, los pensamientos negativos surgen de una visión distorsionada de nosotros mismos. Sin embargo, cuando comprendemos quiénes somos en Cristo, nuestra forma de pensar cambia. En 2 Corintios 5:17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no somos esclavos de nuestro pasado ni de nuestras fallas, sino que hemos sido transformados y redimidos por su gracia. La comunidad de fe es un soporte crucial en este proceso. Dios nos diseñó para vivir en comunión con otros creyentes, porque en la unidad encontramos fortaleza. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Rodearnos de personas que nos animen, nos edifiquen y nos recuerden la verdad de Dios nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a resistir los ataques del enemigo. Otro elemento clave en la victoria sobre los pensamientos negativos es la oración continua. La oración no solo es una manera de comunicarnos con Dios, sino también una herramienta de transformación. En Mateo 26:41, Jesús nos exhorta: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A través de la oración encontramos fortaleza, claridad y dirección, y nos mantenemos alineados con la voluntad de Dios. Vivir con la mente de Cristo significa que nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones reflejan su amor y su verdad. En Colosenses 3:2 se nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando enfocamos nuestra mente en las cosas de Dios, experimentamos una transformación que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida. Finalmente, recordemos que la victoria ya ha sido ganada. En Romanos 8:37, Pablo declara: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No estamos luchando por obtener la victoria, sino desde la victoria que Cristo ya nos ha dado. Él nos ha capacitado para vencer cualquier pensamiento negativo y para vivir en la plenitud de su paz y propósito. La invitación es clara: elige cada día renovar tu mente con la verdad de Dios. No permitas que los pensamientos negativos controlen tu vida. En lugar de eso, sumérgete en la palabra. Busca la presencia de Dios en oración. Rodéate de una comunidad de fe y confía en que Él tiene el control. En Cristo ya somos libres, ya somos renovados y ya somos victoriosos. Ahora es el momento de caminar en esa verdad y experimentar la vida abundante que Él nos ha prometido. Vivir en la victoria que Cristo nos ha dado implica una transformación diaria de nuestra mente y espíritu.
Esta renovación no ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso continuo en el que cada día debemos decidir alinearnos con la verdad de Dios en lugar de dejarnos llevar por pensamientos negativos. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos recuerda que, aunque estemos rodeados de influencias que intentan desviarnos, tenemos el poder de elegir cómo pensar, qué creer y en qué enfocarnos. Cada día enfrentamos pensamientos que pueden debilitarnos si los aceptamos sin cuestionarlos, pero Dios nos ha dado la capacidad de discernir y rechazar cualquier idea que no provenga de Él. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad nos fortalece y nos permite resistir los ataques del enemigo, recordándonos que no somos víctimas de nuestros pensamientos, sino que tenemos el poder de dominarlos a través de la palabra de Dios. Cuando enfrentamos momentos de duda o ansiedad, es importante recordar que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en victoria. En 2 Pedro 1:3 se nos asegura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta promesa nos muestra que no estamos incompletos ni desprotegidos. Dios nos ha equipado con todo lo necesario para superar cualquier obstáculo, incluyendo los pensamientos que intentan robarnos la paz. Uno de los desafíos más grandes que enfrentamos es la lucha contra la ansiedad y el temor. A veces, nuestras preocupaciones pueden parecer abrumadoras, pero Dios nos llama a confiar en Él en todo momento. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una promesa poderosa. Si aprendemos a entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos llenará con una paz que sobrepasa cualquier lógica humana. El enemigo siempre intentará hacernos dudar del amor de Dios y de nuestro propósito en este mundo. Pero cuando nos sentimos inseguros, debemos recordar lo que la palabra nos dice sobre nuestra identidad. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que cada uno de nosotros tiene un propósito específico diseñado por Dios. No somos un error, ni estamos aquí por casualidad. Dios nos ha dado un propósito eterno, y cuando vivimos con esa convicción, los pensamientos de duda y desánimo pierden su poder. Otra clave para mantener una mente renovada es aprender a enfocarnos en las cosas de Dios en lugar de en las preocupaciones del mundo. En Mateo 6:33, Jesús nos da un principio fundamental: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y confiamos en su provisión, nuestros pensamientos cambian. Dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y comenzamos a vivir con la seguridad de que Dios tiene el control de nuestra vida. La comunidad de fe juega un papel esencial en este proceso de renovación. No fuimos diseñados para luchar solos, sino para fortalecernos unos a otros. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia y la comunión con otros creyentes nos ayudan a recordar la verdad de Dios cuando los pensamientos negativos intentan debilitarnos. A través del apoyo, la oración y el amor fraternal, podemos fortalecernos mutuamente en nuestra fe. Además de la oración y la comunidad, la alabanza es una herramienta poderosa para combatir los pensamientos negativos. Cuando alabamos a Dios, cambiamos nuestra perspectiva y dirigimos nuestra atención hacia su grandeza
en lugar de enfocarnos en nuestros problemas. En Salmos 34:1, el salmista declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Al hacer de la alabanza un hábito, estamos proclamando la verdad de Dios sobre nuestra vida y recordando su fidelidad. Es importante también tener en cuenta la importancia de vigilar lo que permitimos entrar en nuestra mente. En Proverbios 4:23 se nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos ser cuidadosos con lo que vemos, escuchamos y permitimos que influya en nuestros pensamientos. Si constantemente nos rodeamos de negatividad, será difícil mantener una mente alineada con la verdad de Dios. En cambio, si llenamos nuestra vida con su palabra, con alabanzas y con pensamientos edificantes, nuestra mente será transformada. Otra estrategia para vencer los pensamientos negativos es declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. En Job 22:28 se nos dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Esto significa que nuestras palabras tienen poder. Cuando hablamos la verdad de Dios y declaramos sus promesas, fortalecemos nuestra fe y debilitamos las mentiras del enemigo. Cada vez que nos enfrentamos a pensamientos de duda o temor, debemos recordar las promesas de Dios y proclamarlas en voz alta. Dios desea que vivamos en libertad y que experimentemos su gozo y paz en cada área de nuestra vida. En Juan 8:36, Jesús nos dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad incluye la libertad mental y emocional. No estamos destinados a vivir esclavizados por pensamientos de miedo, culpa o ansiedad. En Cristo tenemos el poder de renovar nuestra mente y vivir con una nueva perspectiva basada en su amor y verdad. Finalmente, recordemos que la transformación de nuestra mente no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos permite ser luz para otros. En Mateo 5:14 Jesús declara: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando vivimos con una mente renovada en Cristo, nuestra vida refleja su amor y verdad, y podemos impactar a quienes nos rodean. Nuestro testimonio de victoria sobre los pensamientos negativos puede inspirar y guiar a otros a encontrar la misma libertad en Jesús. Cada día es una nueva oportunidad para renovar nuestra mente y caminar en la victoria que Dios nos ha dado. No estamos solos en esta batalla, porque el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos recuerda la verdad de la palabra de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Ahora es el momento de vivir esa verdad y experimentar la plenitud de vida que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Has sentido alguna vez que los pensamientos negativos se apoderan de tu mente, alejándote de la paz que Dios quiere para ti? Jesús nos recuerda en Juan 16:33 que nos enfrentaremos a dificultades en este mundo, pero nos llama a confiar porque Él ha vencido toda adversidad. Sus palabras son un recordatorio de que, aunque lidiemos con luchas internas, Cristo ya ha conquistado aquello que busca robarnos la esperanza. En este mensaje profundizaremos en cómo sus enseñanzas nos equipan para superar los pensamientos negativos, transformando nuestra forma de pensar con la verdad de su palabra. Si en algún momento has sentido que la carga de las preocupaciones es abrumadora, este mensaje puede ser el punto de inflexión que necesitas. Juntos descubriremos cómo aferrarnos a las promesas de Dios y experimentar una renovación espiritual que nos conduzca a la victoria. ¿Estás preparado para recibir la paz que solo Cristo puede brindarte? Esos momentos en los que una sombra parece nublar la mente, llenándote de inseguridad y alejándote de la confianza en Dios, son más comunes de lo que imaginas. Pero lo más importante es entender que no estás solo en esta batalla. La Escritura nos proporciona herramientas poderosas para desenmascarar y desarmar las mentiras que intentan atraparnos.
En 2 Corintios 10:5, Pablo nos enseña la importancia de derribar todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Dios y someterlo a la obediencia de Cristo. No se trata solo de un consejo, sino de un llamado a reconocer y enfrentar el verdadero origen de esos pensamientos negativos. Desde el principio, la Biblia nos muestra que la mente es un terreno donde se libra una batalla espiritual. En el Edén, Satanás atacó la mente de Eva con una pregunta que sembró duda, cuestionando lo que Dios había dicho. Esta estrategia sigue vigente hoy, con susurros que intentan hacernos dudar de nuestro valor y del propósito que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la misma palabra que expone al enemigo también nos da las armas para derrotarlo. Una de las claves para vencer los pensamientos negativos es reconocer de dónde provienen. No son simples ideas pasajeras ni meras emociones. Tienen raíces en un ámbito espiritual más profundo. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra lo visible, sino contra fuerzas espirituales que buscan alejarnos del propósito divino. Este pasaje nos ayuda a comprender que el enemigo usa las mentiras como herramientas para distraernos y debilitarnos. Jesús mismo enfrentó estos ataques cuando fue tentado en el desierto. Satanás intentó manipular sus pensamientos con promesas de poder y satisfacción inmediata, pero en cada ocasión, Jesús respondió con la verdad de la palabra de Dios, afirmando: escrito está, Mateo 4:4. Su ejemplo nos enseña que la clave para contrarrestar los pensamientos negativos es confrontarlos con la verdad bíblica. A menudo, los pensamientos negativos son una distorsión de la realidad. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de los espías enviados a explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe desalentador, convencidos de que no podrían vencer a sus enemigos. Sin embargo, Josué y Caleb vieron la misma realidad desde la perspectiva de Dios, afirmando que, si el Señor estaba con ellos, la victoria era segura. Este relato nos demuestra que, mientras los pensamientos negativos pueden sembrar temor y desaliento, la confianza en las promesas de Dios nos impulsa a seguir adelante. Por eso, Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8 a enfocarnos en lo verdadero, lo justo y lo puro. Esta no es solo una invitación a pensar positivamente, sino un llamado a centrar nuestra mente en lo que refleja el carácter de Dios. Es crucial examinar los pensamientos que permitimos en nuestra mente. Si constantemente nos decimos que no somos suficientes, debemos recordar lo que Efesios 2:10 declara: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si sentimos desesperanza, Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes de bienestar y un futuro lleno de esperanza para nosotros. Estas verdades no son solo frases alentadoras, sino declaraciones que transforman nuestra forma de pensar y vivir. La renovación de la mente no es un proceso que podamos lograr por nuestra cuenta. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, fortaleciéndonos en nuestras debilidades. Romanos